Buenas, mi nombre es Pedro Arez Andújar y les voy a presentar la ponencia sobre la enseñanza de sistemas dinámicos oscilatorios mediante analogía y simulaciones informáticas. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de dar esta ponencia al segundo Congreso Internacional de Idea, Innovación y Transferencia en el marco de los ODS, Sociedad y Educación. Bien, esta ponencia, los firmantes son el doctor Francisco del Cerro Velázquez de la Universidad de Murcia, el doctor Juan Antonio Martínez Valera de la Universidad Politécnica de Cartagena y el doctor Iván Alamanteca también de la Universidad Politécnica de Cartagena. Las partes de la ponencia va a ser estas que les muestro: introducción, metodología, modelos matemáticos, simulación de resultados y finalmente conclusiones. Bueno, normalmente en la enseñanza de las materias STEM, la física, la química, las ciencias naturales, etc., surgían una serie de problemas de naturaleza dinámica, para los cuales, para llegar a un aprendizaje significativo, lo normal era utilizar modelos reales de aprendizaje, el laboratorio físico. Pero se están empleando modelos computacionales simulados que están funcionando muy bien en cuanto a alcanzar el aprendizaje significativo de los alumnos, porque prácticamente tienen el laboratorio, aunque no lo manejen físicamente, pero tienen todas las posibilidades en el ordenador. Los modelos basados en analogía eléctrica, que son los modelos en red, uno de los tipos de modelos en red que no se pueden utilizar, y luego estos modelos se resuelven numéricamente mediante software gratuito, ha reforzado el aprendizaje de los estudiantes de muchos de los contenidos STEM en los institutos de bachillerato y en las facultades y escuelas de educación superior en ciencias e ingeniería. Así se presenta este potencial que ofrece el método de simulación en red como una herramienta metodológica basada en las analogías eléctricas de procesos dinámicos en general, que se encuentran dentro de las materias STEM de los estudiantes de estos niveles educativos. Este modelo en red, esta analogía, consiste en dos pasos. En primer lugar, el diseño basado en reglas simples de la teoría de circuitos. Es algo que está muy cerca de la comprensión del alcance del currículo de estudiantes de bachillerato, de formación profesional de grado superior, primer curso de ciencia e ingeniería. Estos problemas se rigen en la mayoría de los casos por ecuaciones diferenciales ordinarias, con unos contornos, unas condiciones de contorno particulares de cada escenario, ya sea mediante la construcción de modelos reales o mediante el diseño y simulación de estos modelos computacionales, pues es un recurso frecuente. Entonces, este diseño basado en reglas simples de circuitos, el segundo paso, lo llevamos a una simulación a través de software, y tenemos dos posibilidades: software libre o software comercial. Los modelos en red permiten usarlo como herramienta de aprendizaje, comenzar a abordar problemas STEM más complejos de los que se suelen utilizar, por ejemplo, en bachillerato de investigación, profundizar en el papel de los parámetros y variables para que el alumno se permita el autoaprendizaje, y luego identificar modelos matemáticos referidos a procesos físicos y químicos. En concreto, en el aula, las ventajas que presenta, que son la simulación de prácticas con mínimos recursos, porque al no utilizar el laboratorio, pues es no utilizaremos fungibles, no utilizaremos equipos complejos y el coste es bajo, por supuesto. También nos va a permitir presentar prácticas que normalmente va a ser muy difícil hacer en un laboratorio convencional de un centro educativo, por necesitar unos recursos elevados y porque no los tenemos tampoco normalmente en el laboratorio. También nos va a permitir abordar de manera efectiva problemas de mayor complejidad de los habituales o típicos, incluso adaptar el nivel de los problemas, fomentando así el autoaprendizaje de estos estudiantes. El objetivo de esta metodología, de esta herramienta, va a ser proponer una herramienta TIC avanzada como metodología para la resolución de problemas complejos de forma sencilla e intuitiva, mediante esta simulación de analogías eléctricas con otros contenidos STEM, que más adelante explicaremos exactamente cómo consiste la analogía. Desglosando este objetivo, pues nos va a permitir reconocer modelos matemáticos, tipos de operaciones diferenciales, con ecuaciones diferenciales, conocer la manera básica de la teoría de circuitos, conocer y simular modelos en red y favorecer el autoaprendizaje, donde el alumno va a cambiar los parámetros, va a observar resultados de estas gráficas y podrá jugar, entre comillas, con los posibles resultados del problema. La metodología de este funcionamiento, de los planteamientos que estamos haciendo,
Pues aquí hay un diagrama de flujo. Primero partimos de un problema simple o un problema más complejo en el que vamos a establecer unas ecuaciones de gobierno. Estas ecuaciones de gobierno van a ir acompañadas de las condiciones iniciales y de contorno. A su vez, iniciaremos esa transposición con la analogía a un circuito eléctrico del modelo en red y programaremos de una forma muy sencilla el software de simulación. Cuando tengamos el software de simulación, obtendremos una solución dinámica y esa solución nos va a permitir una representación de resultados. Vamos a ver un ejemplo con un problema sencillo como es el de movimiento oscilatorio de un conjunto masa-resorte de física suspendido de un punto fijo. Lo que queremos era estudiar y tratar cuál es la posición del bloque, en el instante t. Bien, pues seguimos denunciando el problema, entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos denunciado el problema, pasamos a definir la ecuación de gobierno y las condiciones iniciales dentro de ese modelo matemático. Pues vemos que las variables van a ser desplazamiento y tiempo. Las condiciones iniciales pues, van a ser la masa del bloque, constante del muelle, posición inicial y aceleración de la gravedad. Estas variables físicamente tienen esta ecuación de gobierno, donde va asociado cada uno de los parámetros, pues está la aceleración de la gravedad y vemos que está involucrada la derivada segunda. En otro tipo de problemas también está involucrada la derivada primera. Y eso va a ser precisamente lo que nos va a permitir llevar a una ecuación de gobierno que en general va a tener este aspecto, esta forma, ¿vale? esta dinámica, ¿no? El siguiente paso va a ser hacer la transposición al modelo en red y programar la simulación. Esta transposición la vamos a hacer primero basándonos en los elementos básicos de un circuito que son muy sencillos, porque son una resistencia, condensador y un muelle. Con estos tres elementos que tienen estas ecuaciones constitutivas, cada uno de ellos, vemos que por ejemplo en el condensador está involucrada la derivada segunda, en el caso de la resistencia no está involucrada la derivada. En este caso, como es el circuito eléctrico, hablamos de voltaje. La resistencia está asociada al voltaje directamente y a la constante de esa resistencia. El condensador está asociado a la constante del condensador y a la derivada primera. Bueno, pues esto vemos que tiene una similitud en cuanto a la derivada segunda de la ecuación de gobierno. Esto lo transponemos a un circuito eléctrico donde, en este caso, serían tres generadores los que nos van a permitir generadores que tienen cada uno de ellos esta función, que es el propio programa de simulación, como el PSpice o el NXPICE, que van a ser los que utilicemos, nos van a permitir el generar estos condensadores. Realmente lo que vamos a hacer va a ser una correspondencia entre las variables del modelo físico, que eran la posición y el tiempo, en el caso del muelle, y lo vamos a transponer a potencial eléctrico o a intensidad de corriente. Van a ser los dos que vamos a mover, a transponer. Pero podemos utilizar no solamente desplazamiento, tenemos más variables físicas, como puede ser temperatura, velocidad, etc. Aquí podemos ver que nos basamos principalmente en la ley de Kirchhoff, donde todos los elementos del circuito que llegan al nodo, la suma de las intensidades va a ser nula. Aquí tenemos la intensidad de corriente que va a generar cada uno de estos elementos, aquí este es un generador, y van a ir a un nodo, digamos, distribuido de esta forma. Y como decía, el teorema de conservación de la corriente eléctrica nos va a dar esta analogía. Aquí tendríamos la expresión eléctrica y haciendo la analogía física, donde el voltaje lo transponemos a posición o distancia, pues nos queda de esta otra manera. El siguiente paso es la programación del software de simulación. La programación del software de simulación, aquí tenemos un ejemplo de la bola o de la masa oscilando con un muelle y podemos ver que es muy sencilla porque los parámetros que se van dando, vamos asignando, por ejemplo, aquí el valor de la constante, el valor de la masa y podemos ir variando precisamente la dureza del muelle con esa constante de la masa, podemos ir cambiando la masa. Finalmente, iríamos, una vez que hemos hecho la programación, el software se ejecuta y nos va a dar una solución dinámica y una presentación de resultados. Los resultados se van a presentar de esta forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver de forma gráfica cómo el resultado con PSpice, por ejemplo, en este caso, de una masa que tiene un valor de 4 kilogramos y podemos ver cómo va evolucionando
cambiando la posición del muelle. Mientras que para una masa de 0,1 kilo y un muelle igual, con la misma constante, podemos ver cómo en el avance del tiempo, lógicamente la oscilación va cambiando. En definitiva, el diseño de modelos en red para la simulación computacional de problemas de ciencia fundamentales, gobernables o gobernados por ecuaciones diferenciales de primer orden, es una herramienta muy útil para el estudio de estos procesos dinámicos porque realmente los problemas se hacen complejos para la posición digamos, didáctica en la que se encuentran los alumnos de estos niveles y sobre todo por sus conocimientos matemáticos. Este diseño sigue reglas simples de la teoría de circuitos, con elementos muy simples, que está al alcance de los conocimientos que se enseñan en estos niveles que estamos hablando, incluso en formación profesional de grado superior. Y luego los alumnos de este nivel pueden abordar en profundidad este tipo de problemas estudiando la influencia de los distintos coeficientes que afectan a la dinámica temporal de estos sistemas. Como hemos visto, podemos cambiar la masa, podemos cambiar la velocidad inicial incluso a la que va la bola, podemos cambiar muchos factores. Todo esto fácilmente accesible a problemas más complejos. Es decir, los mismos alumnos pueden incluso generar problemas de mayor complejidad. Bien, pues esta ha sido la ponencia. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado.